Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para entender cómo una idea filosófica muy antigua, la del átomo, se convirtió de repente en la base de toda la química moderna. Y todo gracias a la mente de una sola persona, John Dalton. Así que, empecemos. A ver, esta es una de las preguntas más básicas y a la vez más profundas que nos hemos hecho por milenios. ¿Cuál es esa sustancia fundamental de la que estamos hechos? ¿Nosotros? ¿El aire? ¿El planeta? Bueno, la búsqueda de esa respuesta es justamente el centro de esta historia. Hay que entender que antes del siglo XIX, pensar en átomos era, pues solo eso, una idea, un concepto filosófico que venía desde la antigua Grecia, sí, pero que no tenía ni una sola prueba experimental. Era una intuición, una suposición muy interesante, pero no era ciencia. Y aquí, justo aquí, es donde John Dalton cambia por completo las reglas del juego. Él fue el que hizo la magia, tomó esa idea abstracta del átomo y por primera vez la conectó con el mundo real, con experimentos. Logró que dejara de ser una simple suposición para convertirse en un modelo que funcionaba. Entonces, ¿quién era este hombre? Pues John Dalton era un químico, físico y meteorólogo inglés que en 1808 publicó algo que lo cambiaría todo, un nuevo sistema de filosofía química. Y lo que proponía no era solo una idea, sino un manual de instrucciones, unas reglas para entender cómo se comporta la materia. Su teoría se puede resumir en 5 puntos clave. Primero, todo, absolutamente todo, está hecho de átomos, como unos ladrillos pequeñitos e indivisibles. Segundo, todos los átomos de un mismo elemento, por ejemplo, el oro, son clones idénticos. Tercero, y es lógico, un átomo de oro es diferente a uno de oxígeno. Cuarto, los compuestos como el agua se forman siguiendo siempre la misma receta de átomos. Y quinto, que es fundamental, en una reacción química, los átomos no aparecen de la nada ni desaparecen, solo se reorganizan. Piensen en ellos como piezas de Lego que se reacomodan para construir algo nuevo. Claro, una teoría así, tan abstracta, necesitaba una imagen para que la gente pudiera entenderla. ¿Cómo te imaginas algo tan pequeño que es imposible de ver, pero que supuestamente lo forma todo? La solución de Dalton fue simple y, por eso mismo, genial. El modelo de la bola de billar. Se imaginó que cada átomo era como una pequeña esfera, sólida, dura, impenetrable. Cada elemento químico era un tipo de bola diferente. Y las reacciones químicas, pues no eran más que estas bolitas chocando y juntándose de maneras distintas. Las consecuencias de esta forma de pensar fueron enormes. La teoría de Dalton no fue una idea más en la lista. No, fue un antes y un después. Fue lo que hizo que la química pasara de ser una colección de recetas de cocina a una ciencia de verdad, una ciencia que podía predecir cosas. De repente, un montón de misterios de la química empezaron a tener sentido. Por ejemplo, ¿por qué el agua siempre tiene el doble de hidrógeno que de oxígeno? Ah, porque así es como se combinan sus átomos. ¿O por qué en una reacción la masa no se pierde? Pues porque los átomos solo se reordenan. La teoría de Dalton le dio a la química su primer gran esqueleto teórico. Y aquí está el punto clave. El trabajo de Dalton le dio a los químicos el porqué de las cosas. Por siglos habían visto qué pasaba en sus experimentos, pero ahora por fin empezaban a entender por qué pasaba. Les dio un lenguaje y unas reglas para comprender el universo a escala microscópica. Pero, como pasa casi siempre con los grandes saltos en la ciencia, la teoría de Dalton no era perfecta. Y lo increíble es que fueron precisamente sus imperfecciones las que abrieron el camino para los siguientes descubrimientos. Fue como un mapa que, con sus errores, señalaba dónde había que seguir buscando. Con el tiempo se descubrió que el átomo no era indivisible, para nada. Adentro había todo un zoológico de partículas, protones, neutrones, electrones. También se supo que no todos los átomos de un mismo elemento eran idénticos, existían los isótopos. Y su modelo de bola de billar, claro, no explicaba ni la electricidad ni la radioactividad. Pero ojo, estos no fueron fracasos, fueron las preguntas que su teoría dejó sobre la mesa para la siguiente generación de científicos. El modelo de Dalton fue el primer escalón, el fundamental en una larga escalera de descubrimientos. Su bola de billar fue la base sobre la que después Thomson, Rutherford y Bohr pudieron construir modelos mucho más complejos y acertados del átomo. Sin ese primer paso, el resto del camino simplemente no habría existido. Y esto nos deja con una idea muy interesante para pensar. La historia de Dalton nos enseña que la ciencia muchas veces avanza gracias a teorías que son al mismo tiempo revolucionarias e incorrectas. Su modelo estaba equivocado en muchas cosas, pero fue precisamente ese error tan bien fundamentado el que impulsó a la química hacia el futuro que conocemos hoy.